Bueno, ya estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la caja negra por Unicanal. 21:35, 19 grados la temperatura en Asunción. Estamos en estudio nuevo, nos estamos acomodando, estamos ajustando, que es normal, ¿verdad? Cuando uno se muda, una casa nueva, tiene que ajustar algunas cuestiones. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Un placer estar contigo y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, dos temas tenemos para hoy y ya está con nosotros nuestro invitado. Un placer hablar con él siempre, el doctor Euclides Acevedo. Hoy habló Horacio Cartes, estuvo de visita sorpresa, comisión ejecutiva de la ANR. Con líderes históricos del partido. Con líderes históricos. Carlín Romero Pereira, hace rato no lo veía, Bader Rashid y otros. Darío Filártiga, vicepresidente de la ANR, dijo, insistieron con el tema de la unidad. Para dos cuestiones. Unidad partidaria, por un lado, para evitar unas internas del próximo año municipales sangrientas, y por otro lado, darle gobernabilidad al gobierno de Mario Abdo Benítez. Insistió también el expresidente Cartes con los cambios necesarios. Estamos esperando señales, dijo. Nosotros damos señales y las vamos a seguir dando, pero esperamos que este gobierno haga su parte. Y ahí es donde todos coinciden, ¿verdad? Las famosas señales, el golpe de timón, ¿verdad? No se ve ese golpe de timón y de eso que vamos a hablar con el doctor Euclides Acevedo. El otro tema, va a estar con nosotros el presidente del Sanatorio Británico. Va a hacer uso de su derecho a réplica. Hace 2 programas atrás habíamos tocado acá en el programa la licitación del Instituto de Previsión Social, $80 millones, diagnóstico por imágenes. Ellos van a hacer uso de su derecho a réplica. Nosotros preparamos un material, ellos tienen una argumentación muy sólida, en el sentido de que hacen referencia, por ejemplo, por un lado, al ahorro, que va a ser $8 millones más barato. Para, es un dato importante. Para el Instituto de Previsión Social, 8 millones o sea, una de dólares. oferta $8 millones más barato que el consorcio perdedor. Que el otro consorcio, ¿verdad? Exacto, sí. Y lo otro que ellos hablan de una plena garantía en cuanto a la calidad de los servicios que van a ofrecer. Y también hacen una seria advertencia de qué va a pasar si se judicializa este proceso. El otro consorcio planteó ante la Dirección de Contrataciones Públicas un pedido de reconsideración. Si esto pasa al Tribunal de Cuentas, se corre el riesgo de que Ingavi no entre en marcha, ¿verdad? Y eso afecta a miles de usuarios del IPS. Así es. Doctor Euclides Acevedo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Cintia. Doctor, un placer. Buenas noches. Bueno, la caja negra se dice lo que normalmente no tiene que saberse. Se sabe solamente en caso de accidente. Creo que eso no es nuestro caso. Así mismo. Doctor, ¿qué es lo que pasa? Yo hablé con Ricardo Rodríguez Silvero, economistas, políticos, todos coinciden, necesitamos ver el golpe de timón. Nosotros pensamos que cuando el presidente estuvo al borde de un juicio político, se sepulta el juicio político por la unidad de la que hablábamos recién, la unidad colorada, iba a haber como que una sacudida, una reacción. Sin embargo, hasta ahora no se observa. La vacilación y la dilación provoca más incertidumbre de la que ya hay. Hay una ansiedad no solamente en el ámbito político, sino que el ciudadano común espera ver una señal que le saque de la desilusión y la modorra. Pareciera que el Ejecutivo está en una especie de modo avión, porque no recibe mensajes. Y si los recibiera, no los lee. O si los leyera, no los interpreta. O si los interpreta, no los interpreta del todo bien. Resultado, no hay nada. O sea, no hay nada de lo que la gente espera. Bueno, acá vamos a repetir lo que todo el mundo ya dice. Tardó más de 5 días para nombrar al sustituto de Armando Rodríguez. Y justo cuando fue nombrado, no hay problema de decreto. O sea, hay mucha desprolijidad. Entonces, se produce una serie de situaciones que hace que sobre todo el sector productivo esté muy inquieto. O sea, los industriales, los comerciantes, los productores en general no saben a dónde ir porque el gobierno carece de una agenda económica. La tuvo parcialmente con la refinanciación de
los productores, pero ¿qué pasa con los comerciantes y los industriales? Entonces, cuando la economía no tiene claridad en el horizonte, se produce muchos pozos de aire. Cuando la economía va bien, y los políticos vamos a decir cuántos disparates se nos ocurra, que forma parte, parece, de nuestra antropología cultural, y bueno, pasa desapercibido. Pero cuando la economía es incierta, desacelerada, dicen algunos con eufemismo. Problema de ahí por y la plata. Bueno, cuando no hay la plata, la gente está nerviosa. Y eso hace que las estupideces políticas se escriben en letras catástrofes. Entonces nos encontramos en esa situación, porque Abdo está como ese boxeador groggy. Recibió un golpe en el hígado, otro en el mentón, no se cayó y le salvó la campana. Y va a su esquina. Tiene 4 asaltos por delante. Si no tiene buena esquina, en el siguiente round se va a ir al piso. Y es muy difícil que se levante. Pero si tiene una buena esquina, puede ganar aire, puede recurrir al clinch y entonces puede ir salvando. Pues ya es años, vea. Entonces eso es lo que nos preocupa. Doctor, se ensayaron muchas explicaciones para intentar describir un poco el tipo de liderazgo que ejerce el presidente de la República. Algunos hablaban de un liderazgo manso, otros incluso creo que hasta lo compararon con Jesucristo. Si vos tendrías que describir su tipo de liderazgo, ¿qué dirías? Confuso. Porque la mansedumbre no es la característica de ningún líder. La mansedumbre es la característica de una raza de animales, pero yo no conozco la mansedumbre como característica de un líder político, sobre todo del jefe de Estado. Entonces, esa cuestión de la horizontalidad, y eso tampoco existe, esos son recursos idiomáticos que ocultan la realidad. El liderazgo se lo tiene o no se lo tiene, y si se lo tiene hay que ejercerlo. Por eso, el jefe de Estado, no dice, jefe de Estado es la palabra, no dice el uno más y el uno de los iguales, no. El que marca la línea. Que marca. Entonces, él creo que en este momento es un presidente que está confundido, por no decir está desorientado. Está pasando por un momento complicado, difícil. Estando ahí adentro, la cosa es mucho más compleja. Y la culpa la tienen efectivamente quienes lo rodean, porque no saben cuidar ni la investidura y algunos hasta ni siquiera saben cuidar su propia amistad, porque el presidente ha sido extremadamente condescendiente, complaciente, displicente, otorgando cargos a amigos, se movió por afectos, también fue prisionero de la usura política y se pasa pagando cuentas. Pero a mí me parece, Jorge y Cintia, que él ya pagó todas las cuentas. Es hora de decir, señores, bueno, ahora voy a hacer lo que a mí me canta. Y no vemos eso, yo no sé, más que un liderazgo manso, creo que es un estilo personal casi inescrutable. Nadie sabe lo que va a decidir finalmente. Pero él está en un modo avión, creo. Ese término de manso usó esto Ovelar tratando él una mañana de justificar. Él dijo, no hay debilidad, sino es un liderazgo manso. Y justo ese mediodía aparece, o esa tarde en realidad, aparece un ministro del Ejecutivo, Eduardo Peta, refiriéndose, desafiándolo a Beto Ovelar, y después Beto lo trató de... Guiado por chismes. Claro, hay que decir eso. Lo trató de estúpido, tarado, cretino, maricón, me acordé, en esos términos. Digo, los aliados. Pero para poner en contexto, Cacique, no sé si tenemos el audio para compartir lo que dijo, no tenemos todavía, ¿verdad? No hace falta. Yo entiendo, doctor, que desde la oposición, después de observar estos números, un año de gestión muy negativo, 75-80% de desaprobación, una de las pocas veces que veo que todos los encuestadores coinciden en ese aspecto por lo menos, y digo, entiendo que desde la oposición pidan cambios de ministros, pero ayer tenés... Bueno, vamos a escuchar lo que decía ayer el senador oficialista Martín Arévalo. A ver.
Lo que hablamos en la bancada nuestra fue justamente que veíamos bien los perfiles de Amílcar Ferreira y son dos, ¿verdad? Pero el que tendría una buena imagen para nosotros y de lo que se busca para Hacienda sería Amílcar Ferreira. Mira, nosotros nos quedamos para el miércoles para hablar con el presidente. Le vamos a hablar de esa situación. Como compañero de equipo le vamos a sugerir nuestra visión del tema económico, que es muy importante dar ese golpe de timón. Yo creo que ahí se conjuga nomás un inconveniente, que es el hermano del presidente. Yo creo que es una persona muy capaz, está comprometido con el gobierno. Lastimosamente tiene que tomar y asumir posiciones muy difíciles el ministro de Hacienda. Entonces toda decisión de repente muy difícil que se toma repercute sobre la figura del presidente, no es sobre el ministro. ¿Qué otros ministros plantean que se puede cambiar? Bueno, ¿qué es lo que plantea Martín Arévalo? Ayer a la mañana decía, nosotros vamos a reunirnos mañana miércoles con el presidente de la República. Entre paréntesis, esa reunión no se hace porque viene Piñera. Se pospuso. Se pospuso. Vamos a pedir el cambio de Benigno López Liz Kramer. Y Liz Kramer no sonó su nombre, ¿verdad? ¿Por qué le mete a Liz Kramer? Algunos dijeron de una manera también para evitar hablar de los otros. Pero esto dijo Martín Arévalo ayer a la mañana, senador oficialista. Calega Laverna a la tarde, habla en Radio Ñandutí. Y esto dice, a ver. Nosotros en la última reunión de la bancada estuvimos conversando sobre la cuestión nacional, la cuestión partidaria, como habitualmente hacemos. Y justamente a mí me tocó presidir esa sesión, porque el líder de la bancada, nuestro amigo Enrique Baqueta, está de viaje. Vicelíder es la compañera Blanca Ovelar. Y Blanca, que rinde culto a la ancianidad, dijo, yo le pido acá a nuestro líder Calé que él dirija la reunión. Entonces me tocó a mí dirigir la reunión, por lo que sé muy bien lo que pasó en esa reunión. Es más, Pablo, yo ya he declarado, yo creo que al menos 10 veces, un mínimo de 10 veces, que si yo fuese presidente de la República, no lo sacaría a Benigno porque lo considero un hombre capaz, talentoso, y la capacidad y el talento no son mercaderías abundantes en nuestro país, Pablo querido. Sí. O sea que, de parte mía, como miembro de bancada, sería una flagrante contradicción, rayaría el ridículo, que por un lado exprese lo que te acabo de... Bueno, ahí está. A la mañana, Martín Arévalo dice, la bancada va a solicitar cambio de estos dos ministros. A la tarde, Juan Carlos Galaverna, referente de Colorado en ITT, dice, no es cierto, nosotros no vamos a plantear, es más, no corresponde sacarlo a Benigno y mucho menos a Liz Kramer y a ninguno de los otros ministros. Entonces yo digo, gracias de la oposición entiendo que planteen cambio de ministro, pero oficialistas y encima que no se pongan de acuerdo, esta es otra señal para nada favorable a la figura del presidente de la República. Bueno, la oposición es una benignidad del lenguaje. No hay por ningún la oposición. En todo caso hay opositores. No hay una oposición que contraponga una propuesta de desarrollo económico y determinadas licencias políticas. Y acá no se trata de entrar en la quiniela de los cargos. Yo todo el día estoy escuchando fulano ministro, nada, le va a cambiar a Mengano, a Perencejo. No, pero el problema es que no hay una agenda política, un proyecto, y el ministro que venga o el que continúe tiene que ser recurso de ese proyecto. Y ese proyecto solamente lo puede dar el presidente de la República. Nadie más, para eso es el jefe del Estado. En una convocatoria nacional de voluntades, yo creo que es un error si quiere colorizar el gobierno en este momento, porque la crisis le afecta a todos y hay que hacer que la solución esté también en manos de todos. Pero eso depende de un liderazgo también fuerte, porque si no va a tener este tipo de inconvenientes y de contradicciones internas. Porque finalmente hoy hay dos grandes gerifaltes en la política: el señor Juan Carlos Galaverna y el señor Horacio Cartes. El resto hacen coro
Y Abdo, en una especie así de tour con la neblina, estaba observando, yo no sé si con miedo, con cautela o con una sonrisa sardónica. Anda, Jake Pay, no sé, hay que, qué sé yo, explorar sus antepasados sirios. Pero en este momento los gerifaltes son Galaverna y Horacio Cartes, en mi modesta opinión. Doctor, hablaste del entorno del presidente de la República y hace unos días en radio nos decía de forma muy gráfica un sindicato de rascabuches. ¿Quiénes rodean al presidente de la República? Bueno, yo creo que hay varios sindicatos. Está el de rascabuches, está el de paniaguados y está 2 o 3 exponentes de manuales del Banco Mundial. No sé a quién le hace caso, pero vos sabés bien que los rascabuches y los paniaguados son profesionales de la chupamedia. Es un hábito casi milenario, habilísimos, que saben escuchar lo que la sociedad está queriendo en su parte más adúltera. Entonces a los oídos vanidosos del presidente le dice solo lo que él quiere escuchar y se olvida de que el asesor es aquel que está bien preparado, que se le paga bien y te dice lo que no querés escuchar. Y aquí totalmente al revés. Creo que se le paga bien. Gana por ahí, güey. Gana por ahí, güey. Pero son cortos de entendimiento. Parece. A lo mejor me equivoco en la calificación y soy hasta maleducado. Pero el resultado está a la vista. Un presidente no tiene todo el tiempo ni la capacidad como para estar en todos los sitios. Para eso están sus laderos, sus alfiles, sus torres, que le tienen que ir diciendo cómo moverse. Una encuestadora, el otro día, le dije a Pepito, el querido Pepito Morínigo, Natalia Morínigo se llama su hija, Geo, la empresa, la encuestadora, ella le llamó la atención y coincidieron los otros encuestadores en un programa que estábamos haciéndoles entrevistas. Un año de gestión, la era democrática. Después del 89, en un año no hemos tenido este nivel de resultado, de percepción ciudadana en cuanto al rechazo a la gestión de un gobierno. Y lo otro, de los encuestados, ni una sola persona ponderó la gestión, ni una. 0. De los entrevistados que haya destacado la gestión de Mario Abdo Benítez. Digo esto porque me da la sensación de que somos como que o tendemos a ser muy pesimistas. ¿Cómo se le devuelve? El otro día decía un economista, a la economía hay que darle, por más de que no tenés herramientas, pero por lo menos crear una expectativa. Y cuando crea una expectativa positiva, le entusiasmó al inversor, se mueve el dinero, el que tenía la plata guardada empieza a invertir, pero ni siquiera esa expectativa se genera. Entonces no es que seamos nomás nosotros, ni la lectura que haces, doctor, con toda tu experiencia, es una lectura pesimista nomás. No vemos una señal alentadora. Nosotros tenemos una cultura muy maniquea, ¿verdad? Pero aquí está una vez más el error del gobierno en materia comunicacional. Algunas cosas hizo bien, pero fíjate que eso que se hizo bien no se comunicó o se comunicó mal, por eso la sensación, la percepción es el desencanto, es el fastidio, en el mejor de los casos, la indiferencia. Pero todos estos elementos que se juntan, hay un detonante. La movilización con un muerto y chao. Entonces va al mazo directo. Y efectivamente en economía hace falta un mensaje que entusiasme, porque también la sensación es muy importante en la economía, el optimismo. Pero el optimismo no se lo fabrica uno de una manera irracional. O sea, con un grupo de oraciones vos no vas a recuperar el optimismo. Vos tenés que plantear algo que convenza, que persuada. Por eso el Ejecutivo tiene que tener una estrategia comunicacional que vaya cambiando esa sensación de pesimismo, de fatiga, por algo un poco más convincente. Ese es el segundo round que tiene el presidente. ¿Cómo es, por ejemplo, doctor, cuando tenemos estos números, 80% rechaza la gestión de Mario Abdo Benítez, aparentemente una coincidencia en el acta del 24 de mayo, el rechazo ciudadano, y se iba a tratar juicio político, no había una persona en la plaza? ¿Tiene que ver
los actores de la oposición o opositores, como decís, referentes opositores, que no tienen hoy esa capacidad de aglutinar, de convencerme a mí a que yo me vaya a movilizar porque percibo de que si me movilizo lo voy a beneficiar a ese opositor que está liderando la movilización? Parcialmente es cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad también muy oportunista, que se mueve mucho por la posibilidad cierta del éxito. Yo te puedo asegurar que si esa mañana del 1 de agosto persistía el velatorio que había en Burubicharoga y por el otro lado hubiera sumándose los votos y la gente iba a salir a la calle, pero por la mañana empezaron a haber noticias contradictorias, entonces digo, ya pues tanto ya se va la dicota. Y ahí empezaron a decir, bueno, se anuló el acta. Por un lado, Bachi Núñez, que había anunciado, vamos a liquidar el expediente. Por la mañana sale Aliana y dice, no, el motivo... Ya se subsanó. Se subsanó, entonces ya no hay razón para... Y ahí se produce una suerte de confusión. Pero a mí me consta, Cerezado Costa y testigo, estaban entregados. Yo más uno le dije, será PGK La Plata. Porque la información y el voto se convence, pero también se compra. Un referente de Añetete esa noche, perdón que haga esta alusión, me dijo, nosotros vamos a definir esto entre gallos y medianoche. Pido perdón, pero eso fue el comentario. Me parece a mí que la comparación fue absolutamente inoportuna. Pero de todas maneras es así, por la noche pasan muchas cosas, decía don Blas. 3:30 de la mañana, Pachequería saca un comunicado. 3:30 de la mañana. Se reúne hasta las 3:30, saca un comunicado que acompañaban solo el juicio político del vicepresidente de la República, no así de Mario Audo Benítez, porque Fidel Zavala sale espantado de la reunión que tuvo en el taller de Lañano. En esas reuniones de la oposición desértica, había gente que decía, no, los 3 meses de convocar a la elección, le decían a Llano. Y otro le decía, quédate un año y convoca una convención constituyente, vamos a legitimar la reelección. Y otros decían, no, debe terminar de periodo. O sea, la gente ni leyó la Constitución, o habiéndola leído, no la interpretó como corresponde porque el proyecto político estaba ausente. Entonces, la repartija de cargos ocasiona envidias homicidas en un momento dado. Efectivamente, a mí me consta quienes fueron visitados, porque era suma y resta. Y los argumentos no tenían nada que ver, era tener votos o no tener votos. Y muchos que estaban muy por el juicio político... Ocañiz y Cuellar al día siguiente. Ocañiz y Cuellar al día siguiente, por esas extrañas circunstancias, no sé, habrán recibido un mensaje muy especial. Hay de todo. O sea, mi grave inconveniente es que yo sé cosas que no debería haber sabido. O sabiéndolo me tengo que callar. Para mí un diputado de honor colorado con quien hablé esa noche, ¿viste? Estábamos nosotros también recambiando información para saber qué es lo que estaba pasando, Entre ¿verdad? gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche, ya lo dice Cintia Mora. ¿Qué te dice yo? ¿Qué te dice? Nada, doctor, vos siempre nos atendés Una temprano. oferta hasta $500,000. Un diputado, no quiero decir su nombre, ¿verdad? Me dice, hay oferta hasta $500,000. Sí. Y casualmente al día siguiente algunos opositores liberales y en plenamente identificados, ¿verdad? No aparecen, sencillamente no aparecieron. Entonces, así como decís, doctor, confuso panorama confuso, al día siguiente. Confuso, sórdido y, si se quiere, miserable en algunos casos. Porque la suerte de un país no puede depender del voto de alguien que a su vez subasta su voluntad. Eso no... Y el que está en el poder no tiene que entregar fácilmente, obvio. Eso tiene muchas maneras de defenderse. Pero el que se deja seducir momentáneamente, porque a la hora de la verdad todo el mundo sabe. Y todos sabemos. Y bueno, yo no creo que eso de que nadie pierde ni gana reputación, eso es mentira. Se pierde también. Y también se gana. Tenemos que ir a la pausa, doctor. A la vuelta tenemos un bloque más. Me acuerdo que ya hasta conocer, por supuesto, al finado ingeniero Luis Alberto Meyer.
Yo me acuerdo cuando antes de gestarse la Alianza Patriótica para el Cambio, él y otro grupo de referentes opositores dijeron, primero tenemos que definir el proyecto de país, qué es lo que queremos a largo plazo. Y después vamos a ver quién puede ser el candidato para presidente de la República. Lo primero tenemos que definir la hoja de ruta. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, parece que hubo diferencia allí, apareció Lugo y dijo, no voy a ser candidato. Y decía un amigo político, los proyectos políticos en Paraguay se arman con un fin meramente electoral. Ganar las elecciones, conquistamos el poder y después vemos qué hacer. Entonces eso es lo mismo que el primer tiempo del partido de fútbol, ganás 3-0 y el segundo tiempo perdés por goleada. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para retomar esto que decía el ingeniero Meyer, de diseñar y armar primero un proyecto a largo plazo país de lo que se quiere y después vemos si ganamos o no las elecciones? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Veintidós y 4 minutos, estamos en vivo, estamos en la Caja Negra, está con nosotros el doctor Euclides Acevedo. Doctor, yo hablaba con Gabriel Espínola, la OTEP, sindicato de educadores, van a una movilización, tema salarial, ellos quieren 16%, hay un acuerdo, ellos quieren ya que se les dé en febrero, pero desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, dicen desde julio recién van a disponer la plata. Y pasaron 30 años de la caída de la dictadura. ¿Cuándo vamos a hacer las reformas? Y esto tiene que ver con lo que preguntaba antes de ir a la pausa. Tiene mucho que ver. Reformas, ¿cuándo vamos a hacer? Fíjate vos, Jorge y Cintia, lo que está pasando es un reflejo, es una fosforescencia, diría alguien, de esa ausencia de estructura política en la élite política. Yo suelo decir muy suelto de cuerpo, algunos me critican y otros no entienden, el resultado es el mismo. Yo digo que no hay Estado, que hay aparatos de Estado. No hay Estado porque no hay una élite de profesionales políticos que entienden la administración del Estado, que como dijera muy bien mi amigo Luis Alberto Meyer, que sigue viviendo en nuestra memoria política, vamos a formular el proyecto país, vaya a Guatentápela ya y votaba. Y a partir de allí empezar a dibujar. Los cargos vienen por añadidura. Y eso pasó justamente cuando ganó Lugo. El principal proyecto era echar al Partido Colorado. Es una consigna, no es un proyecto. Porque el proyecto tiene que ver con el desarrollo del país, con la modernización del Estado. Entonces, la reforma... La gente cree que la reforma es solamente la reforma de la Constitución y encima de eso el supositorio de la reelección. No, la reforma es de toda la estructura, la reforma cultural sobre todo, y viene por el proyecto educacional. O sea, aquí no es peleando, no, nosotros sí es el 12%, el 16%. Fenómeno, eso es una reivindicación sindical. Sindicato fuerte, empresario fuerte, país desarrollado. Acá no hay ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque no hay ese proyecto educativo liberador, ese proyecto educativo emancipador, donde el hombre, el ciudadano, se forja en su concepción republicana en la escuela, donde está el maestro y el aula, y en su familia. Vean dónde hay a debatir y no se debate. ¿Quién es el político que se dedica a estudiar los proyectos educacionales? Todo el mundo se fascina y repite como loro lo de Finlandia. Ramón Indalecio Cardoso en Villarrica ya lo puso antes que Pestalozzi, lo que es un proyecto educativo liberador. Entonces, la política, el desafío que se tiene en la política y de los políticos en particular es una concepción moderna de lo que es el Estado. Queremos ser un país paraíso fiscal, queremos ser un país agropastoril, queremos ser un país industrial, queremos país agroexportador. ¿Qué es lo que...? A propósito de eso, hoy hablé con... ustedes publicaron en el diario hoy el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Le llamaron a él para que integre la comisión de notables, la comisión asesora. Dice, una vez me llamaron hace 15 días, después nunca más. Y lo otro, por eso nota una improvisación también para aplacar la crisis, terminó el juicio político, entonces eso fue una cortina de humo.
Y lo otro que sí es preocupante, no sabemos nosotros qué es lo que vamos a ir a pedirle a Brasil. ¿Qué es lo que vamos a negociar? Nosotros los 30 notables, entre comillas, algunos no tan notables, por cierto, los 30 van a estar ahí. ¿Y qué es lo que vamos a plantear? ¿Cómo queremos nosotros disponer del 50% de nuestra energía para vender al Brasil nomás? ¿O queremos crear infraestructura para vender a otros países? ¿Qué es lo que queremos? No se tiene. Estamos a la 2023. Y eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo en este momento. Decir, señores, nuestro proyecto político es basado en la economía. Y nuestro proyecto geopolítico de nuestro principal negocio es esto. Y para eso le he convocado a fulano, Pero a esto se le convocó y se le repartió caramelos de madera. Que yo creo que es como se siente Rodríguez Silvero y otros que fueron convocados. O sea, te convocó hoy te quiero, mañana no sé. Si te he visto no me acuerdo. Entonces, la improvisación es la característica de la ausencia de jefatura, la ausencia de conducción. Finalmente, de eso se trata en la política. La democracia está todo muy bien. El liderazgo no es democrático. Debo mandar. Porque si no, nadie te sigue, nadie te hace caso. Porque el resto es muy edulcorante. O vos crees que nuestro amigo el Papa, el San Lorenzano, Francisco, ni año manda, espérate, hay jefe, hay pastor. Pastor era Juan 23. Se insiste mucho, doctor, uno de los capítulos de esta historia fue sepultar el juicio político. ¿Esa sepultura tiene posibilidades de resurrección, crees vos? Absolutamente, absolutamente. Una de las cosas que he aprendido en mi veteranía es que el único que resucita es el político. O apego lo mismo, nomás resucita. Entonces, el juicio político puede resucitar en cualquier momento, porque las causas que la provocaron no desapareció. Porque la causa que provocó no es solamente el acta ese. Se unieron muchas otras cosas. Si la economía hubiera estado bien funcionado bien, y el gobierno tenía una capacidad de comunicación, de decir, estamos haciendo esto, y se explica. Pero en Cuba hay país, técnico, pero además se pelearon ahí, el suegro con un ex yerno. O sea, hasta en eso el servicio de inteligencia falló. Yo no puedo. Fíjate vos, si ustedes no se entendieran, si no había feeling entre ustedes, el programa iba a ser un desastre. El otro día escuché una charla que tuviste con el amigo Carlos Mateo y te acordaste de Perón, aquella frase, el cerebro del pueblo. ¿Cuál es? El estómago es el cerebro popular. El estómago. Eso decía Perón. Sí, el estómago. Y hoy esto se siente. Claro que se siente. Claro que se siente. Si no hay la plata, si no tenés la plata, no compras. Si no compras, no comes. Y lo que comes con la poca plata, comes mal. Entonces, de pireba y de poshir. Entonces, todavía no hay yeposhir. Hay el ñemno. Ñemno es el pichado. Ese está. Cuando llega el enojo y la cólera popular, ahí te quiero ver. Averígüelo, Vargas. ¿Por qué entonces, doctor, no hubo gente en la calle? Así como te planteó hace rato Jorge. No hubo gente ¿no? en la calle porque las movilizaciones también requieren de liderazgo fuerte. Vos tenés que convocar a la gente. Más bien al líder opositor o por convocada. Ahí de repente veo uno de esos manifestaciones, esos autoconvocados. No queremos a los políticos. A más pero ya aportar la movilización. Ya, y por otra parte porque no había una claridad. Yo te puedo asegurar que había un muerto. Y no hacía falta ningún liderazgo para la convocatoria. Tuvo suerte también el gobierno que no hubo ni siquiera un rasguño. Y este es el momento en que puede aparecer alguna figura emergente en esta coyuntura, en este escenario, desde el gobierno con un descreimiento por parte de la ciudadanía y una oposición que corre la misma suerte en cuanto a ausencia de liderazgo, terreno propicio para candidatos. Nosotros presentamos en la Caja Negra una semana después del juicio político una encuesta donde se decía si se hacía el juicio político, Payo Cubas, presidente de la República. Ahí tiene, pero Payo Cubas es la expresión justamente de la fatalidad de nuestra política que ha liquidado los liderazgos porque no hay ideas, no hay conducción. Y eso puede surgir con las consecuencias de que a veces este tipo de liderazgos no tienen contenido.
no porque el líder no lo quisiera, sino que porque la coyuntura no le permite. Porque acá el líder ese taumatúrgico que vos estás barruntando va a surgir en un momento de crisis, nunca en proceso de paz, solamente en proceso de crisis. Por último, doctor, y para cerrar y agradeciendo su gentileza, hablamos con Cintia y me decía para escribir en la columna el domingo en La Nación. Esto que vimos hoy, ratificando la unidad del Partido Colorado de los principales líderes. Mencionaste a dos, Juan Carlos Galaverna, Horacio Cartes y otros históricos de ese partido. Unidad del Partido Colorado. Y yo decía la figura del zaguá, este animal que tiene que estar en el corral y que no se quiere quedar allí y que se va al monte. Entonces se van a buscarle y le encaminan así, para que vuelva. Sí. Y yo creo que el Partido Colorado, con estos actores, estos referentes históricos que tiene, lo puede conducir al presidente todavía hasta terminar su mandato. ¿Vos crees que eso puede darse o va a ser el rebelde que va a salir del corral y ya va a ser imposible recuperarlo? No. El zaguá es caprichoso, pero es dócil a la hora de la verdad, pues se le marca. Pues. Pero esta unidad colorada no tiene que ser el tradicional y ya decadente abrazo republicano. La unidad es una liturgia, pero si no tiene la Eucaristía política del contenido republicano, agrarista y popular que del Partido Colorado, esa unidad no va a servir absolutamente para nada. Y agrarista y popular es un proyecto económico, es un proyecto social. El resto va a venir por añadir. Por eso te abrazo a los enemigos, nos damos los besos de Judas. Eso no va a conducir a nada. Si se produce esta unidad con contenido, entonces el señor Audo puede salir al cuarto asalto refrigerado. Convengamos que la razón por la que se sepulta el juicio político y se argumenta por qué no va a correr el juicio político es porque se mira la economía. El país está primero, posteaba el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, pero eso, como decís, tiene que tener contenido. Ya pues eso, hermano, si no, vamos a quedarnos en el discurso vacío y en esa homilía aburrida del sacerdote que está más cerca del catecismo que de la teología. Doctor Euclides Acevedo, un gusto. Gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes doctor. Por la tolerancia y a la audiencia por tolerarnos. Yo creo que la audiencia con estas declaraciones de Euclides habrá deleitado, ¿verdad? Indudable. A la vuelta de la pausa ya está el doctor Gerardo Brunstein, presidente del Sanatorio Británico. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos justifican por qué es conveniente para el IPS esta licitación millonaria, 80 millones de dólares. Hay aparentemente una intención de judicializar. Ellos dicen que el IPS sale ganando, ahorra 8 millones de dólares, tienen los equipos de primer nivel, avalados incluso por el Ministerio de Salud, y esto va a beneficiar a los asegurados, que es lo que se quiere lograr. Descomprimir el Hospital Central, habilitar IPS Ingavi en beneficio del asegurado. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, ya estamos con el doctor Gerardo Brunstein, presidente del Sanatorio Británico. Antes, Cintia, de saludarlo y de presentarlo, tenemos un material para contextualizar qué es lo que vamos a hablar. También hay que recordar que ellos hacen uso de su derecho a réplica, pues nosotros en 3 programas anteriores habíamos tocado este tema con el entonces presidente del IPS, con Armando Rodríguez. Hoy hay un nuevo presidente del IPS, asumió esta tarde el abogado Andrés Gubetich Moyoli. Habló de transparencia y otras cuestiones en beneficio de los asegurados. Le escuché esta tarde.
¿Qué dice nuestro material? Bueno, básicamente lo que tenemos es un informe que destaca aspectos importantes del derecho a réplica que solicitaron los del consorcio MEPROTEC. Ellos alegan en primer lugar que presentaron un servicio, una propuesta 8 millones de dólares más barata que el consorcio perdedor. Consultamos también con la Dirección de Contrataciones Públicas. El viernes se presentó un pedido de reconsideración. Solicitan que se analice si esta empresa cumple o no con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones. ¿Cuál es el peligro si se llega a judicializar esta cuestión? Porque estaría en peligro justamente poner en marcha este hospital que está necesario. Y aparte, si se judicializa esto, cuando ya pasó todas las instancias, creo que ya hay un contrato, ¿verdad? Ya hay un contrato firmado. Así es, Jorge, hay un contrato firmado desde el viernes hizo 8 días. Porque digo, no sabes cuánto puede durar en el ámbito judicial. Y Así mientras tanto se defina esto en el ámbito de la justicia, ¿quiénes van a ser los perjudicados? 70 millones de dólares se invirtió para construir un monstruo, el hospital Ingavi y del IPS, y ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Qué pasa con los asegurados? Otro consorcio también, por los datos a los que accedimos, tiene un contrato vigente actualmente y en los últimos 10 años cobró la suma de 7 millones de dólares. Perdón, 10 millones de dólares por este servicio. La consulta que le vamos a hacer al doctor es, ¿este contrato sigue operativo si es que se judicializa esto? Sí, este contrato está vigente, específicamente es con uno de los integrantes del consorcio, que es Mecompa, que es el nombre, que es la empresa Codas Thompson, y tiene un contrato para tercerizar el servicio de resonancia magnética, que es uno de los equipos que se licitaron en esta tercerización de Ingavi. O sea, el peligro de la judicialización es poner en riesgo, por un lado, la apertura del hospital Ingavi y por otro lado mantendría el status quo actual de seguir con este formato tradicional de tercerización donde estas dos empresas, tanto Codas Thompson como Irivas, tienen prácticamente el monopolio de las tercerizaciones, por lo tanto serían beneficiadas, ¿verdad? Acá me parece que más allá de los intereses de las comerciales, que incluso pueda haber, ¿verdad? Natural, yo me quedo con esto que dijo el actual presidente del IPS, el recientemente designado Andrés Buetich. Nosotros debemos escucharle a los asegurados, el reclamo de cada uno de los asegurados. Nosotros en la radio, todas las mañanas, el reclamo permanente. Entonces acá hay que ver el beneficio de los asegurados. Esta empresa que ganó la licitación, representación acá del doctor Brunstein, va a cumplir con todo lo que establecen las especificaciones técnicas. Si se tiene esa garantía de que se va a cumplir y aparte de eso, el IPS se ahorra, MEPROTEC es el consorcio, y aparte de eso, el IPS se ahorra esta suma de dinero, 8 millones de dólares, pues ¿de qué estamos hablando? Debemos correr y dar vuelta a la página y que así funciona esto, ¿verdad? De eso se tratan las licitaciones, en que se presenten las empresas interesadas y finalmente gana el que presenta la mejor oferta y paralelamente que se compruebe que reúna todas las condiciones. Vamos a ver el informe que preparamos. IPS Ingavi, consorcio ganador, defiende adjudicación y advierte riesgos si se judicializa proceso. La millonaria adjudicación para el servicio de tercerización de imágenes del Hospital Ingavi está en el ojo de la tormenta. La protesta planteada por el consorcio perdedor de la licitación y la posibilidad de que la disputa pase al ámbito judicial incidirá en la apertura del nuevo hospital. Pese a que el consorcio Medicina Profesional Tecnológica MEPROTEC ya firmó el contrato por 10 años para los servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes para el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social IPS, el consorcio Codas Thompson y Irivas anuncia la judicialización si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no anula la adjudicación. Las empresas no adjudicadas presentaron el pedido de reconsideración ante la Dirección de Contrataciones Públicas. Solicitan que se verifique si el adjudicado cumple o no con todos los requisitos establecidos. El proceso arrancará con la notificación a las partes y se estima que en unos 10 días hábiles se tendría culminado el proceso para entrar en la etapa de decisión. El trámite posterior, en caso de controversias, pasaría al Tribunal de Cuentas.
Meprotec presentó una oferta $8 millones más barata que el consorcio Kodak Thompson y Rivas. Esta última compañía tiene contrato actualmente de tercerización con el IPS y en los últimos 7 años cobró la suma de $10 millones. Advierten que en caso de que se judicialice la adjudicación, además de atentar contra el libre comercio, no podría arrancar la puesta en marcha del hospital. Con esto, se agravará notablemente la situación de miles de asegurados del Instituto de Previsión Social. El Consorcio Medicina Profesional Tecnológica, conformado por Sanatorio Británico Sociedad Anónima y Reiva Sociedad Anónima, será el encargado de instalar los equipos dentro del hospital, la contratación del personal de blanco, la seguridad y mantenimiento de las máquinas. Aseguran que cumplen con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones. En cuanto a los recursos tecnológicos, el consorcio afirma que proveerán equipamientos de altísima calidad de uno de los fabricantes más importantes del mundo, con características técnicas que permiten cumplir con la demanda de estudios actual y proyectada, con herramientas de diagnóstico altamente innovadoras. Estiman que el centro médico contará con capacidad de recibir a más de 750.000 pacientes por año. Será posible realizar 70.000 tomografías computarizadas y 230.000 radiografías y estudios contrastados de manera anual en el servicio de la red del IPS. Entre los aspectos innovadores, ofrecerán una red de trabajo online que permitirá a los médicos monitorear la utilización de los equipos, analizar las dosis de radiación que recibe el paciente, controlar la velocidad del disparo para mejorar la obtención de la imagen, la calidad de los informes, entre otros. El contrato incluirá un sistema de servicio de reparación remoto diseñado para permitir un monitoreo en tiempo real e incluso reparaciones inmediatas de los equipos que antes requerían largos trámites y contratiempos. Finalmente, el proyecto contempla centros de contingencia para situaciones imprevistas con el mismo nivel tecnológico y la misma calidad de atención que la del centro de diagnóstico del Hospital Ingavi, de forma a asegurar la atención oportuna de pacientes. Por ahí está el informe. Doctor Gerardo Brunstein, ¿qué es lo que esto es lo que tenemos que destacar de la adjudicación para el consorcio Meprotec? Por un lado, ese ahorro. Menor precio. Menor precio. Mejor tecnología. Mejor tecnología. Sí. Y nosotros consideramos que una mayor experiencia en la administración de un centro de imagen de un hospital de tercer nivel. Nosotros efectivamente, como dice la competencia, no hacemos solo estudios de imágenes, hacemos muchas más cosas, pero también hacemos estudios de imagen orientadas a satisfacer la demanda de un hospital de nivel 3. O sea, hacemos ecografías de urgencia, hacemos ecografías de terapia intensiva, hacemos estudios postquirúrgicos, hacemos estudios de emergencia, y esa experiencia solamente se tiene cuando uno está dentro de un hospital de nivel 3, como es el Sanatorio Británico y como es el Hospital de Ingavi. Ayer, ayer le preguntaba en la charla que tuvimos en la radio, porque fue uno de los puntos que también le habíamos consultado al expresidente Armando Rodríguez. El comité evaluador sugirió que no se adjudique. ¿Por qué? Descalificar. Descalificar. Por cuestiones de infraestructura, decían ellos, por ejemplo. 2 puntos básicamente. O sea, nosotros consideramos que la interpretación que hace del pliego el comité evaluador es dañino para los intereses económicos del IPS. Por un lado, porque opta por la oferta de mayor precio, y por otro lado es peligrosa desde el punto de vista jurídico para la institución, porque da serios indicios de direccionamiento del contrato, porque nos estaba exigiendo que tengamos en posesión antes de inicio del contrato un aparato que es el resonador de 3 teslas, que sería utilizado en caso de contingencia. Ese aparato, el resonador de 3 teslas, en aquel entonces, cuando se hizo la inspección del Sanatorio Británico, solo había uno en el país y era de público conocimiento.
que el Instituto Iribas tenía el único resonador 3 Teslas en el país. Entonces, si el comité de evaluación estaba buscando ese aparato, evidentemente no lo iba a encontrar y sabía perfectamente que el único aparato de 3 Tesla que existía era el del sanatorio, el del Instituto Iribas. Entre paréntesis, sobre eso, para aclarar, para que se entienda. Si se incluía de manera taxativa en el pliego de bases y condiciones de que necesariamente era una condición que el consorcio cuente con este resonador 3 Teslas, sabiendo que solamente una empresa, digamos, la tiene, pliego a medida, entonces no tiene sentido hacer una licitación, hacer nomás ya una contratación directa. Entonces, ese es el argumento, claro, que tienen ustedes. Exactamente. Entonces, el pliego además no dice eso. El pliego dice deberá contar con tal cosa, pero claramente da unos plazos de instalación. 30 días para algunos equipos, 120 días para otros. Pero aún así, el comité de evaluación se aferró a su interpretación, que para nosotros, como he dicho, no correcta. Pero la UOC, en sus facultades del instituto, rectificó al comité de evaluación, hizo un informe donde le advertía al consejo de los peligros que entrañaba el informe del comité de evaluación. ¿En qué sentido? Estábamos hablando de una oferta mucho más cara y que podía ser impugnada fácilmente por la Dirección Nacional de Contrataciones, por lo tanto volveríamos a empezar y con el riesgo que eso conlleva el tiempo que tardaría otra vez en volver a realizarse la licitación. Por eso el Consejo decidió apartarse del informe no vinculante del comité de evaluación y votó 5 votos a 0 y nos adjudicó a nosotros. A raíz de ahí, el consorcio CODAS Iribas volvió a presentar una protesta en la Dirección Nacional de Contrataciones que fue rechazada por este organismo. A partir de ahí se produjo una rueda de prensa donde hizo una serie de gravísimas acusaciones sobre irregularidades que se produjeron en este llamado, ¿verdad? Que para nuestro entender tenía como objetivo presionar a las autoridades de IPS de rever su postura o incluso presionar a las autoridades de la Dirección Nacional de Contrataciones para rever su postura. Doctor, en el marco de esta licitación también hubo un comunicado muy importante de la FEPRINCO en su momento. Ellos alegaban en ese comunicado que no había suficiente información acerca de la conveniencia o no de terciarizar este servicio. ¿Ustedes tienen un análisis al respecto? Tenemos información externa, de verdad, como vamos a decir, jugadores externos. Sabemos que este es un proyecto donde la FEPRINCO participó en su origen. El anterior consejero de IPS en representación de la FEPRINCO participó en la elaboración y en la proyección de este esquema. Estuvo 2 años y medio en el portal de contrataciones, recibió 35 adendas. Una vez que llegó al consejo de IPS para su evaluación, para su adjudicación, fue tratado en 4 sesiones del consejo. En las 4 sesiones se presentó un informe técnico porque el consejero de la UIP pedía más información. Sí. Los técnicos de IPS fueron a la UIP a explicar. Los técnicos de la UIP vinieron a IPS a explicar. Y aún así el consejero de la UIP votó nulo. No estuvo en contra, pero dijo que no tenía suficiente información. Pero ante la urgencia y la evidencia que presentaron los técnicos de IPS, los demás consejeros decidieron adjudicar la licitación. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir en esta charla con el doctor Gerardo Brunstein en relación a esta licitación del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Seguimos en la caja negra, estamos en vivo y en directo. Acá estaba leyendo un par de mensajes en redes sociales. Una coincidencia es que tiene que pensar en el asegurado, doctor, que tiene que ser la prioridad. Más allá de las diferencias que yo reitero, ¿verdad? Pueden ser hasta naturales que existan, ¿verdad?
Pero si hay elementos como los que ustedes ahora, y estábamos compartiendo y estás diciendo, yo creo que tiene que avanzar con esto. Tenés demasiados elementos, ¿verdad? Uno es de la diferencia de una propuesta económica, digo, con la otra. Y también lo que quería consultarte, cuando mencionabas que estaba como que un requisito del pliego de bases y condiciones, lo del resonador 3 Teslas. Hoy, o sea, hace rato dijiste que solamente una empresa tiene este equipo. Sí. Hoy ustedes, el Sanatorio Británico, este consorcio, MEPROTEC, ¿tiene este resonador? Sí, el resonador 3 Tesla, el primer resonador 3 Tesla nuevo de fábrica del Paraguay llegó ayer. Y hoy entró en el Sanatorio Británico y se empieza su proceso de instalación incluso antes de los plazos establecidos en el pliego. Cuando nosotros nos presentamos a la licitación, presentamos una declaración jurada de que íbamos a comprar este equipo para poner en funcionamiento cuando el plazo lo determine, ¿verdad? También presentamos una factura de compra y independientemente de lo que ocurra en esta licitación, nosotros ya hemos adquirido este equipo. Y ya se está instalando, va a estar completamente operativo dentro de 15 días, incluso antes de que entre en funcionamiento el hospital de Ingavi. Quería saberlo del centro de contingencia. Sí, porque ese fue uno de los cuestionamientos, doctor, que se hizo. Sí. Supuestamente en un momento dado ustedes no tenían disponible ese lugar. Hay que explicar un poco qué son los centros de contingencia, sí, porque la contraparte le da muchísima importancia a los centros de contingencia por encima el espíritu de la licitación. La licitación establece que todos los equipos deben ser instalados en el hospital de Ingavi y todos los estudios deben ser realizados en el hospital de Ingavi. Solamente en caso de que alguno de los equipos esté averiado o haya una sobrecarga de turnos, se podrá derivar a los centros de contingencia. Hasta un máximo de 25% del contrato y previa autorización del IPS. O sea, estamos hablando que esto está hecho para que los pacientes sean atendidos adecuadamente en el hospital de Ingavi. Bueno, aparte de eso, exige tener propio o contratado una serie de centros de contingencia habilitados para atender a los pacientes en esas circunstancias que aclaramos. Bueno, el Sanatorio Británico tiene su propio centro de imágenes, como ya hemos dicho, y aparte de eso tiene contrato con la mayoría de hospitales y centros de imágenes del Paraguay, no solamente los que forman parte del consorcio perdedor. Incluso algunas de las empresas que forman del consorcio perdedor tienen contrato con nosotros y van a dar servicio porque tienen contrato en vigor. Entonces esas empresas además pusieron sus instalaciones a disposición del IPS y fueron inspeccionadas por el instituto. Y por lo tanto figura en el pliego que nosotros cumplimos totalmente con las exigencias de los centros de contingencia. Esta nota, a ver, casi que si podemos mostrar, tiene fecha 26 de abril, dice abogada Fátima Ramírez, jefa del Departamento de Licitaciones, Dirección Operativa de Contrataciones Públicas, Instituto de Previsión Social. ¿Qué es este documento, doctor? Si nos puede explicar, que nos dijeron que es clave en el sentido para entender un poco la historia. Y este documento hay un dicho que dice, para muestra vale un botón, ¿verdad? Este es el documento que demuestra las mentiras que se vinieron diciendo. Nosotros somos un hospital de nivel 3, por lo tanto de alta complejidad, y estamos habilitados para realizar todo tipo de estudios y de tratamientos. Aún así, tenemos habilitado independientemente nuestro servicio de imágenes de hospital de nivel 3. Entonces, nosotros presentamos esa certificación al IPS cuando nos presentamos a la licitación. ¿Y qué es lo que hace el comité de evaluación? El comité de evaluación le pregunta a la máxima autoridad que hay en esta materia, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? La Oficina de Establecimiento de Sanitario, le pregunta: ¿el servicio de imágenes del Hospital Británico está habilitado como centro de imágenes? Y el hospital le contesta al Ministerio de Salud que está habilitado y que reúne los mismos requisitos. Leo exactamente textual, por favor, lo que dice. Al respecto y de conformidad a un análisis de la situación planteada, esta dirección, el Ministerio de Salud estamos hablando, manifiesta que el establecimiento de salud denominado Servicio de Diagnóstico por Imágenes
cumple los mismos requisitos físicos y documentales que un establecimiento de salud denominado Centro de Diagnóstico por Imágenes y/o Clínica Especializada en Diagnóstico por Imágenes, por lo que a nuestro criterio la definición del nombre se debe exclusivamente a que el servicio propiamente dicho se asigna en razón de que el funcionamiento se perfecciona dentro de un establecimiento de mayor complejidad denominado sanatorio. Así mismo es. Y a pesar de este informe de la máxima autoridad, el consorcio Codastonson-Iribas sale a decir en una rueda de prensa que nosotros no tenemos la habilitación para funcionar como centro de imágenes. Y esto tiene fecha 26, mostramos otra vez por favor, cacique, el documento. Tiene fecha 26 de abril de 2019, lleva la firma de la licenciada Malvina Caballero, directora, Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria. Reitero, esto tiene fecha 26 de abril de 2019. Y está dirigida a Fátima Ramírez, jefa de Departamento de Licitaciones, Dirección Operativa de Contrataciones Públicas del Instituto de Previsión y Jorge, Social. este es el tenor de las protestas que ellos presentaron. Es por eso que nosotros estamos muy confiados jurídicamente, porque este es el nivel de puntos de los cuales ellos protestan. Muy fácilmente rebatibles. Es por eso que nosotros consideramos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se va a reafirmar en su postura y va a rechazar la reconsideración presentada por el consorcio Codastonson-Iribas. El hecho de que ellos otros hayan planteado este recurso ante contrataciones públicas y exista la posibilidad de que el caso finalmente termine judicializado, ¿qué significa para ustedes? Y para nosotros, más que para nosotros, que somos un grupo empresarial muy grande, donde nosotros hacemos inversiones en tecnología que podemos usarlo en IPS o podemos usarlo en otro tipo de emprendimientos, es un gran daño para el asegurado de IPS. Estamos hablando de personas que están esperando hacerse un estudio, una ecografía, una tomografía, para operarse, para diagnosticarse, para calmar sus males. Así que nosotros tenemos la esperanza de que recapaciten, ¿verdad?, de que la cordura llegue a ellos y que no sometan a los pacientes, a los asegurados de IPS a este tipo de, vamos a decir, de condiciones de seguir teniendo que padecer la ineficiencia del servicio de imágenes del Instituto de Previsión Social. ¿El hospital no puede entrar en marcha, doctor, mientras se sustancie esto? Bueno, el hospital sin servicio de imágenes no puede entrar en marcha. Yo tengo un criterio personal técnico de que por más que el IPS compre los aparatos, que puede tardar meses, estamos hablando de 6 meses en poner en marcha una licitación para compra de aparatos, no está en condiciones técnicas de poner en funcionamiento por la falta de recursos humanos, ¿verdad? Eso es una realidad. El sector público está viviendo un auténtico calvario para encontrar profesionales, vamos a decir, especializados, porque esto requiere alta especialización. No estamos hablando de médicos de familia, pediatras, que también son excelentes profesionales, pero esto requiere muchas veces especialización en el extranjero, ¿verdad? Y lastimosamente el sistema por el cual el IPS contrata, que primero tiene que estar contratado, después tienen que pasar muchos años para ser nombrados, hace que no sea un empleador apetecible para los médicos de alta especialización. Tenemos que ir a la última pausa. A la vuelta me gustaría que nos responda acerca de la capacidad financiera, que también se había mencionado, si ustedes cumplen o no. A la vuelta de la pausa, ya venimos. No tenemos el bueno. Bueno, seguimos en la caja negra. Esto que te quería preguntar, doctor, porque a mí me habían el otro día señalado si era cierto que el consorcio MEPROTEC no cumplía con los requisitos de capacidad financiera
que solicitaba el pliego de bases y condiciones. ¿Ustedes Sí. qué responden a eso? Y una lástima que no tengo las imágenes, Jorge, porque eso también es una mentira, ¿verdad? El propio comité de evaluación en su apartado de capacidad financiera dice que las 5 empresas o las 6 empresas que formamos los 2 consorcios, todas cumplimos. En el caso del Sanatorio Británico pone cumple, y en el caso del Reiva S.A. también cumple los 3 ítems que forman parte de la evaluación del ratio financiero. Por eso a veces son medias verdades, otras veces son directamente mentiras y que son fácilmente demostrables y que hacen que todos los puntos que ellos están denunciando no tengan el más mínimo sustento. Este es el documento. Así que ahí te pasé si podemos poner, no sé si hay tiempo, si podemos, nomás no hace falta complicarnos, porque ahí pone... de las especificaciones, esta es la licitación, contratación, dice... Ahí abajo dice cumple. Todas las empresas que acá. Aquí. Ahí dice Británico y en la otra hoja dice Reiva. Este es Reiva. ¿Ve? Y acá, no sé si puedes poner ahí, dice cumple, todos ¿Qué son estas? Todos los ratios. Observaciones, dice Ninguna. cumple. Bueno, y ese es el análisis financiero que hace el comité evaluador de esta Ratio de licitación. liquidación, cumple. Después dice endeudamiento, cumple. Rentabilidad, cumple. Capital, cumple. O sea, todo. ¿verdad? Por eso digo, y salir a decir, a pesar del informe del comité evaluador, que para algunas cosas es palabra santa y que para otras cosas se ponen en entredicho, yo creo que es un poco de muestra de qué estamos hablando y de cómo llegamos a esta situación de poner en duda el mayor proyecto probablemente médico de los últimos años en Paraguay, ¿verdad? Certificado, registro de habilitación, centro de diagnóstico por imágenes, Sanatorio Británico. Esto es lo mismo que la... Claro, esto es lo que nosotros presentamos. Sí. Y a esto mismo el Ministerio responde reforzando, diciendo que... El documento que mostramos. Claro, reforzando que aparte de que somos un servicio de imágenes habilitado, estamos dentro de un hospital de máxima complejidad o de alta complejidad y por lo tanto, a mi entender, y yo estoy seguro que nuestros televidentes van a entender que quien tiene mayor experiencia, el que realiza los estudios dentro de un hospital de nivel 3 todos los días con las complejidades y peculiaridades que ellos representan, o las clínicas ambulatorias que realizan estos estudios en pacientes ambulatorios en horarios de oficina. Doctor, en cuanto a los recursos tecnológicos que ofrece el consorcio, me pareció muy importante y muy destacable porque se tratan de aspectos que, tengo entendido, no existen en Paraguay. Por ejemplo, 2 aspectos que justamente mencionamos en el informe. Uno, un sistema de reparación remota que va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero actualmente a las autoridades del IPS, ¿no? Claro, todos los equipos hoy en día son de alta tecnología. Y hablamos son de la marca Siemens. Claro, en este proyecto se involucró directamente Siemens a nivel local, a nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial, porque es un proyecto importantísimo. Va a ser el centro de imágenes más moderno de la región y tiene una tecnología que lo conecta con los demás centros de imágenes de, por ejemplo, el Hospital Sirio-Libanés, hospitales en Chile. Una red de trabajo online. Así mismo, y compara el trabajo que está realizando cada uno de esos centros a modo de ir perfeccionando y mejorando los trabajos que realiza cada centro. Además, como hoy en día esto es prácticamente son computadoras, muchas veces los problemas que tienen se pueden reparar a través de internet por vía online. Y ese es el servicio que ofrece la marca Siemens a las personas, a los usuarios que compran sus equipos. Doctor, estaba leyendo hoy y supongo yo, después de todas estas explicaciones que estás dando ahora de lo que fue, lo que es el proceso licitatorio, la adjudicación, etcétera, etcétera, hay un pedido de informes, Cámara de Diputados, sí, que hace al IPS. Hace al IPS en su obligación, y me imagino que está me parece excelente que haya diputados que se interesen por este tipo de cosas, ¿verdad? Hicieron un pedido de informe donde específicamente preguntan sobre estos 2 puntos que hablamos.
¿verdad? Pero el IPS le va a contestar, me imagino, en tiempo y forma, pero yo para la teleaudiencia, nosotros ya tocamos los dos temas que son uno de los puntos más importantes que está en este pedido de informe, pero celebramos este pedido de informe y esperamos cuanto antes el IPS conteste. A mí sí puedo contar. A mí me pasan acá, y porque confío en la persona que me provee esta información, me animo a decir. Y si no es así, claro que tiene derecho a réplica también, ¿verdad? Porque confío en la fuente, digo, ¿verdad? Yo tengo ese derecho, todos los periodistas tenemos ese derecho. Me dicen que Imagic, una de las empresas que forma parte del consorcio Codastonson Iriba, se baja del consorcio. ¿Tenés información de eso, doctor? Yo tengo entendido que es así, porque Imagic ya no participó en la rueda de prensa y tengo entendido que ya no participó en las reuniones y en las decisiones que se tomaron en los últimos meses prácticamente, ¿verdad? ¿Esto qué significa? De que uno de los integrantes de este consorcio que se presentó a la licitación, que perdió, y con todo este reclamo que están haciendo, decide bajarse del consorcio. Entonces eso, efectivamente ustedes también manejan esa misma información, y esto supongo yo que ellos tendrán que explicar por qué, ¿verdad? No se ponen de acuerdo, sí. Ya no comparten los criterios de las protestas, el tema de la judicialización y lo que esto va a implicar en detrimento de los asegurados, etcétera, etcétera. Uno puede presuponer, es una suposición. Es que es muy duro cargar con esa mochila, Jorge, ¿verdad? Yo en el caso de las otras dos empresas que también forman parte y que tengo entendido que también están valorando desistir, estamos hablando de médicos de mucho renombre y de mucho prestigio, y que me extrañaría mucho que se involucren en un proceso de esta magnitud, ¿verdad? Las dos personas que no quiero nombrar, ¿verdad? Sobre todo si no hay elementos. Yo estoy 100% de acuerdo. Cuando nosotros nos trajeron en este caso, y en principio nosotros pensamos que había irregular, pues hay razones para pegar el grito al cielo. Pero cuando no hay razones y solamente prima un criterio netamente comercial, a mí me parece un despropósito, y ahí sí coincido contigo, doctor, de que llevar esa carga no debe ser para nada fácil, sobre todo cuando todos los días vemos, escuchamos el reclamo viacrucis de los asegurados del IPS. Y se construye Ingavi, se invierte $70 millones en hacer un hospital para descomprimir el hospital central. Y eso tiene que funcionar ya nomás, ¿verdad? Porque ya tuvimos luego el problema del desagüe cloacal, ¿verdad? Sí. Y ahora otra vez con esto. Es que es una licitación muy compleja, Jorge, y es muy fácil caer en el engaño de decir, si a mí me dicen, no, esto tiene que ser así, así, y uno no es médico, no está en el día a día de este tipo de cosas, es muy fácil, incluso la población general, que pueda malinterpretar. Es por eso que nosotros hemos pedido el derecho a réplica y poder aclarar a los televidentes y a todos los asegurados de IPS de lo que nosotros vamos a ofrecer a IPS, ¿verdad? Vamos a ofrecer el mejor centro de imágenes del Paraguay con total seguridad. Una cosa que no quiero olvidar, cuando yo hablé de que nosotros tenemos mejor tecnología, voy a dar un ejemplo. El pliego pide unos equipos básicos, una configuración básica para empezar, ¿verdad? El consorcio Codastonson Iriba está ofreciendo ese equipo básico. En el caso de los tomógrafos, pretende instalar tomógrafos de 16 cortes en un hospital de alta complejidad. Una auténtica, vamos a decir, insensatez. Ya ningún hospital, hoy en ninguna licitación está comprando tomógrafos de 16 cortes. Estamos hablando de 64, 128, 256 cortes. Eso es lo que se está utilizando hoy en día. Eso tiene que ver con la capacidad del equipo. La velocidad y la precisión que tiene el equipo. A medida de mayor corte, mayor precisión. Doctor Gerardo Brustin, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y a las órdenes. Nos vamos, Cintia. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. No se muevan de Unicanal. Viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.